Era una noche de ventisca implacable. En el extremo norte de Finlandia, el termómetro marcaba -30 grados bajo cero. La gente se había encerrado en sus casas, las carreteras estaban completamente bloqueadas por el hielo y el pueblo entero parecía haber sido engullido por el invierno, sumido en un silencio sepulcral. En ese preciso instante un haz de luz apareció, desgarrando la oscuridad blanca como una espada. ¿Es posible? ¿Acaso está circulando?, murmuró un anciano mientras observaba esa luz a través de su ventana congelada. Esa luz no vacilaba ni siquiera en medio de la tormenta de nieve, avanzaba recta, firme, imparable. Era una escena que hace 3 años nadie habría creído posible. Todos decían que era una locura, un ferrocarril de alta velocidad en las tierras del norte. Un deseo que se había roto 1000 veces contra la nieve, un sueño al que muchos habían renunciado. Sin embargo, este tren no se detiene. ¿Por qué? Porque en su tecnología habita una melodía especial. Música emotiva. Es el resultado de 3 años de pasión y esfuerzo acumulado entre España y Finlandia. El ingenio español para conquistar terrenos difíciles y la experiencia extrema de los finlandeses se unieron. En el momento en que estas dos fuerzas chocaron, nació un ferrocarril capaz de no detenerse ni siquiera en la zona más hostil del planeta. Pero esta no es solo una historia sobre el desarrollo de un tren. Es la historia de las vidas de las personas atrapadas en el círculo polar ártico, de sus deseos de ver a su familia en invierno, de llegar seguros a la escuela, de tener un camino abierto hacia el hospital. Es una historia de vida tejida por esas esperanzas superpuestas. Y ahora un nuevo desafío está a punto de comenzar. Atravesar el Ártico y conectar el futuro de la humanidad. Una segunda línea ferroviaria hacia un territorio que nadie en el mundo ha logrado conquistar jamás. Los ingenieros están listos para dar el siguiente paso. Seguramente en esta historia serás testigo del momento en que la tecnología salva a las personas y la esperanza se transmite más allá de las fronteras. Intro del YouTube. Antes de que comience la historia principal, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Así los vídeos más adecuados para ti seguirán apareciendo automáticamente. Apóyanos con tu super thanks. También hemos dejado enlaces a vídeos recomendados en la descripción, así que no olvides echarles un vistazo. Escena 1. El viaje hacia Madrid. A través de la ventana del tren rápido que iba desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, los edificios de oficinas grises y las infraestructuras elevadas fluían sin interrupción. Naatala Erina, la responsable técnica de los ferrocarriles nacionales de Finlandia, cerró de golpe la carpeta sobre sus rodillas y soltó un pequeño suspiro. Juha, ¿realmente era necesario venir hasta España? En el asiento diagonalmente opuesto, Juha Koronen, un funcionario del Ministerio de Transportes que jugueteaba con su tablet, se encogió de hombros. Los de arriba quieren un informe de viabilidad. Dicen que busquemos un ejemplo de éxito en el sur de Europa. Que encontremos algo útil en los ferrocarriles de ese viejo país. Viejo país. Al escuchar esas palabras, Erina sonrió con amargura en su interior. La imagen que ella tenía de España en su cabeza se detenía en los titulares del pasado, en la crisis económica o en los tópicos de turismo y sol que había leído en los periódicos. Como ingeniera, quizás había cosas que respetar, pero en cuanto a la alta velocidad, no tenía ninguna duda de que Alemania o Francia iban por delante. Su filosofía de diseño y su infraestructura seguro que son antiguas. Además, en cuanto a las medidas contra la nieve, nosotros trabajamos en condiciones mucho más severas, murmuró Erina en voz baja. Juha sonrió con picardía al escucharla. Puede ser. Tener la red de alta velocidad más extensa de Europa es un título impresionante, pero el primer éxito no siempre garantiza que sea la solución óptima actual. Fuera de la ventana, el tren se deslizaba sin sonido sobre un complejo entramado de vías elevadas. Sin embargo, ambos veían esa precisión, solo como un telón de fondo. Aún no entendían lo que estaba por venir. Poco después, sonó el anuncio en el tren, informando de la llegada a la estación de Madrid Puerta de Atocha. Al bajar al andén empujada por la ola de gente, Erina se detuvo instintivamente. El personal de limpieza, con uniformes impecables, se movía sin un segundo de error, con una coordinación asombrosa. Los empresarios con traje y los turistas formaban colas de manera sorprendentemente civilizada, y nadie se empujaba.
En el extremo del andén, el personal con chalecos naranjas intercambiaba señales con una sola mirada, con una eficacia vibrante. «¡Qué ambiente tan controlado!», murmuró. «Está abarrotado, pero no es caótico». Irina no podía poner en palabras esa extraña sensación de orden apasionado. «Señora Lautala. Señor Coronen». Un inglés fluido llegó desde sus espaldas. Al darse la vuelta, vieron a un hombre español con un traje gris que inclinaba la cabeza cortésmente, pero con una sonrisa cálida y directa. En la tarjeta de identificación que llevaba al cuello se leía: García, Instituto de Investigación Técnica Ferroviaria. A su lado estaba Martínez, un ingeniero algo más joven, y una intérprete de aire tranquilo. Música suave. «Bienvenidos, han venido desde muy lejos. Soy García. Hoy tenemos poco tiempo, pero me gustaría mostrarles en la medida de lo posible la figura de nuestra alta velocidad, el AVE que ha sostenido las regiones nevadas de España». Ante ese saludo tan cortés y profesional, Yuja devolvió una sonrisa de compromiso social. «El placer es nuestro. Nosotros poseemos el know-how de la operación en entornos de frío extremo. Sería bueno si pudiéramos aprender algo mutuamente». En sus palabras se mezclaba una pizca de superioridad. El invierno en España es ciertamente duro en las montañas. Pero para dos personas que han experimentado las ventiscas cercanas al círculo polar ártico, la nieve del sur de Europa les parecía un rival al que se le había bajado la dificultad. «Primero, les guiaremos hacia la base de vehículos. Creemos que será más fácil transmitirles nuestra filosofía si ven las instalaciones reales», dijo García, mirando su reloj y señalando el extremo del andén. Más allá se extendía un andén donde aún no había comenzado el anuncio de embarque. Irina dirigió su mirada hacia el otro lado de la línea azul, y fue allí donde lo vio por primera vez. Al final de las vías, a lo lejos, los cuerpos blancos de los trenes estaban alineados como bestias que contenían la respiración. El morro aerodinámico brillaba recibiendo la luz de la mañana. Eran los trenes de alta velocidad españoles que había visto tantas veces en fotos. «¿Ese es el AVE?». Las palabras salieron de su boca sin pensar. La intérprete sonrió y tradujo. García asintió y respondió con un firme sí. «Es una de las redes de alta velocidad más avanzadas del mundo. Pero hoy, más que hablar de historia, me gustaría que vieran cómo nos enfrentamos a la nieve en el presente. Música. Más que la historia, el presente». Esa forma de hablar dejó un pequeño gancho en el corazón de Irina. ¿No se aferran a la gloria de su historia? En algún lugar de su cabeza la expresión «viejo país», que había pronunciado antes, empezó a desvanecerse un poco. Pero al mismo tiempo su voz fría como ingeniera susurraba: «Música, no juzgues solo por la apariencia. Si miras los detalles, seguro que verás la antigüedad». Irina se ajustó la correa del bolso al hombro como diciéndose a sí misma. El lugar al que se dirigían ahora era donde España sacaba pecho como la primera línea de batalla contra la nieve. Lo que verían allí serían los restos del primer éxito, o algo diferente que nadie había visto aún. Ella todavía no lo sabía. Que ese día, la inspección que comenzó en un andén de Madrid, se convertiría en la primera página de una historia que cambiaría el paisaje invernal de Finlandia. Escena 2. Los talleres y la filosofía de la prevención. Tras viajar en un coche privado desde la estación de Madrid durante aproximadamente una hora, una inmensa base de vehículos ferroviarios apareció ante su vista. Edificios grises e innumerables vías se extendían como una red, y dentro del recinto, los operarios iban y venían con movimientos sin vacilación. «Esta es la base central del mantenimiento de invierno del AVE», explicó García al bajar del coche. Irina y Yuja encogieron el cuello instintivamente ante el viento frío. El invierno de Madrid no debería ser tan severo como el de Finlandia, pero en el aire flotaba una tensión indescriptible. Cuando se abrió el enorme cierre metálico, los trenes AVE en mantenimiento aparecieron en fila, en completo silencio. Las luces de inspección estaban dispuestas ordenadamente sobre los vagones, y el personal verificaba cada parte en silencio y concentración. «Aquí, damos la máxima prioridad a la prevención contra la nieve. En lugar de arreglar lo que se rompe, diseñamos y ajustamos para que no se rompa. Esa es la filosofía española». Ante las palabras de García, Irina frunció el ceño. «Prevención.
Por supuesto, nosotros también hacemos eso, pero hacerlo a una escala tan masiva, el coste es. En el momento en que iba a terminar la frase, Martínez le tendió una tablet. Miren esto, por favor. Esta es la evolución del número de problemas en invierno en los últimos años. En la pantalla aparecían gráficos que descendían con una suavidad asombrosa: suspensiones por nieve, 0. Congelación de cambios de vía, 0. Retrasos por viento, mínimos. Resultados concretos y contundentes. 0. La voz de Irina tembló ligeramente. Creía que era imposible reducir a 0 los problemas en un ferrocarril en un país de nieve. Y mucho más si se trata de un tren de alta velocidad. Pero los datos frente a sus ojos mostraban fríamente el hecho de que lo estaban logrando. Entonces permítanos mostrarles las instalaciones reales. Les guiaron hacia unas boquillas alargadas instaladas junto a las vías. García encendió un interruptor y agua caliente salió disparada con fuerza al unísono. Este es el sistema de aspersión para prevenir la acumulación de nieve. La derretimos antes de que se acumule. No esperamos a que caiga una gran cantidad de nieve para quitarla apresuradamente, sino que evitamos que cuaje. Yuja abrió los ojos como platos. ¿Desde antes de que caiga? No, pero... Si hacen eso, el consumo de energía. A largo plazo, el coste de las suspensiones por avería y el transporte alternativo es más alto, ¿no? La inversión para no detener el servicio resulta rentable al final, respondió García. Además, genera confianza. Mientras escuchaba esa explicación, Irina desvió la mirada hacia otro lugar. Debajo de los cambios de vía también había tuberías finas extendidas. ¿Esto también es? Sí. Circulación de agua caliente para prevenir la congelación de los cambios de vía. En España la nieve suele ser húmeda y tiende a compactarse. Por eso damos prioridad a los mecanismos que impiden que se congele. Música. Al fondo de la fábrica, unos ventiladores gigantes giraban, expulsando la nieve adherida a la parte inferior de los vagones. Los desagües estaban divididos minuciosamente, diseñados para evacuar el agua y el barro al instante. Todo estaba construido bajo la premisa de no dejar que ocurra, no bajo la premisa de qué hacer cuando ocurra. Es una mentalidad diferente. Se le escaparon las palabras a Irina inconscientemente. Yuja también asentía en silencio con los brazos cruzados. Ciertamente es diferente a nuestra idea. Nosotros reparamos inmediatamente si se rompe. Pero en España piensan en eliminar el fenómeno de la rotura en sí mismo. En ese momento García sonrió suavemente. La nieve no es el enemigo. No podemos cambiar la naturaleza, pero sí podemos cambiar los mecanismos. Esas palabras no eran una exageración. Toda la tecnología que veían allí encarnaba precisamente esa filosofía. Irina se atrevió a expresar la pregunta que tenía en mente. Para ser honesta, antes de venir hoy, pensaba que el ferrocarril de alta velocidad español era un legado del pasado. Pero al ver estas medidas contra el invierno tan sistematizadas. Mientras buscaba las palabras, Martínez continuó con calma: simplemente seguimos actualizando lo que hemos acumulado desde hace tiempo. No es viejo, lo estamos criando. En ese instante Irina se dio cuenta. Ellos están orgullosos de su historia, pero nunca se quedan estancados en el pasado. Aquí existía una cultura de continuar evolucionando la tecnología, no de mantenerla. Y en el fondo de su pecho brotó una pequeña sensación de derrota. ¿Acaso éramos nosotros los que asumimos arbitrariamente que los habíamos superado? La arrogancia que tenía dentro se despegaba sin piedad. Pero esto era solo el prólogo. Lo que le esperaba después era un evento que sacudiría desde la base su sentido común como ingeniera, el momento de subir realmente al AVE. Escena 3, la experiencia a bordo. Al regresar al andén de la estación de Madrid, el cuerpo blanco que antes se veía a lo lejos ahora estaba frente a sus ojos. Su presencia era mucho más grande que en las fotos, silenciosa y curiosamente carente de presión intimidante. Irina, como una niña que no puede ocultar su emoción ante la máquina, se asomó a ver las juntas del vagón y los bogies. Yuja, ¿no es increíblemente suave? Apenas se ven las uniones de las placas de metal. Ciertamente será un procesamiento para minimizar la resistencia aerodinámica,
pero ¿es necesario llegar a tal extremo? Aunque dudaba, en la voz de Yuja se mezclaba una ligera sorpresa. Pronto comenzó el anuncio de embarque y, mientras los pasajeros formaban filas ordenadas, los dos fueron guiados a los asientos especiales para visitantes. Al entrar en el vagón, flotaba un ligero aroma a madera música, el suelo estaba pulido y los asientos eran profundos y suaves. Más que el interior de un tren de alta velocidad, parecía el salón de un hotel de alta gama. ¿Este es el interior de un tren de alta velocidad? Ante el murmullo involuntario de Irina, la intérprete sonrió y asintió, y García se encogió de hombros. Como hay muchos pasajeros que viajan durante mucho tiempo, cuidamos la comodidad. Si solo perseguimos la alta velocidad, los pasajeros se cansan. El sentido común de Irina se sacudió una vez más. Música. Poco después, las puertas se cerraron deslizándose suavemente y sonó el anuncio de salida. Pero en el momento en que se movió, apenas hubo sacudida. Se dieron cuenta de que se habían puesto en marcha solo porque el paisaje exterior empezó a fluir poco a poco. No había chirridos de ruedas ni se oía nada parecido al sonido de un motor. ¿Realmente nos estamos moviendo? Ante el susurro de Irina, que pretendía ser una broma, Yuja a su lado asintió con una expresión de asombro. Música. El tren mostró su verdadera fuerza unos minutos después. Los edificios en tierra fluían hacia atrás como flechas, y cada vez que entraban en un túnel, el aire temblaba por un instante. Velocidad actual, 300 km por hora, explicó García. En ese momento Irina abrió los ojos de par en par. Mentira. No puede ser. Que no tiemble nada. Miren esto, por favor. Martínez colocó en la mesa un vaso de papel sin tapa con café servido. La superficie negra del café no temblaba en absoluto. Irina se inclinó hacia adelante sin querer. ¿Qué significa esto? Es imposible que la superficie del líquido esté quieta a esta velocidad. García respondió con tono neutro. En España, hemos priorizado la ausencia de vibraciones sobre la velocidad pura. No solo por la comodidad de los pasajeros, sino para reducir la carga en las estructuras y la estabilidad en las zonas de nieve. ¿No persiguen la velocidad? Eso es absurdo. No es que no la persigamos. Simplemente primero creamos la seguridad y la estabilidad, y sobre eso construimos la velocidad. Esa es la idea. Era una forma de pensar diametralmente opuesta a las prioridades en las que Irina había creído como ingeniera hasta ahora. El tren se dirigía hacia el país de la nieve, y fuera de la ventana comenzaba a extenderse un paisaje blanco. La velocidad debía estar aumentando aún más, pero la vibración seguía siendo mínima. La voz suave del anuncio del tren llegaba a sus oídos como un susurro. Yuja, quizás estamos mucho más atrasados de lo que pensábamos. Ese susurro fue sorprendentemente débil, incluso para la propia Irina. Yuja no respondió, solo miraba fijamente la superficie del café y los rieles que se extendían en línea recta frente a sus ojos. En el fondo de sus pupilas no había duda, sino un impacto que no quería admitir. El ferrocarril de alta velocidad español no era una reliquia del pasado, estaba en otra dimensión que nadie había logrado alcanzar todavía. Música. Pero la sorpresa de este viaje era solo el comienzo. Lo siguiente sería el verdadero escenario de la nieve. Allí una estación que convivía con la nieve, donde la filosofía española tomaba forma, los estaba esperando. Escena 4, la estación en los Pirineos. A medida que el ave se dirigía hacia el norte, hacia los Pirineos, un manto blanco comenzó a cubrir la tierra fuera de la ventana. Música. La nieve se acumulaba ligeramente en los tejados y gotas de invierno caían bajo los aleros. Sin embargo, el tren no redujo la velocidad. En condiciones que en Finlandia obligarían a reducir la marcha, este tren seguía corriendo como si fuera el viento mismo. Música. Próxima parada, Huesca, sonó el anuncio y Irina se inclinó hacia adelante. Huesca es una de las zonas con mayores nevadas de España. Aquí debía estar el núcleo de las medidas contra la nieve. El tren desaceleró y se deslizó silenciosamente hacia el andén. En el borde del andén, un techo para la nieve se extendía largamente, y a los pies había desagües para la nieve derretida alineados a intervalos regulares. Música. Sin embargo, lo que asombró a Irina y Yuja no fue lo que había sobre el andén.
¡Qué raro! Hay tanta nieve alrededor, pero casi no hay nieve en las vías. Yuja se asomó a mirar los rieles. Y además sube calor del suelo. García comenzó a explicar con una sonrisa. Aquí hemos incorporado tuberías de agua caliente y cables calefactores. Es un sistema para derretir la nieve antes de que se acumule y drenarla. ¿Derretirla antes de quitarla? Otra vez la prevención. Erina sonrió amargamente, pero en su pecho comenzaba a brotar una emoción similar al respeto. Al moverse por el recinto, vieron finas tuberías de metal dispuestas como venas alrededor de los cambios de vía. García continuó: los cambios de vía son lugares vulnerables a la nieve, así que aquí tomamos medidas exhaustivas. Aire caliente especial, agua caliente circulante y una estructura de deshumidificación. Combinamos múltiples sistemas para prevenir la congelación en sí misma. Si uno falla, ¿el otro lo sostiene? Sí. En el país de la nieve, una sola medida no es suficiente. La naturaleza siempre supera nuestras previsiones. La naturaleza no es el enemigo. Pero conocen su poder para tragarse los trenes, y por eso España se prepara a fondo. A continuación, les mostraron una enorme instalación de drenaje en la estación. Lo que más miedo da en el país de la nieve es el agua música. Si la nieve derretida se congela o se acumula sin fluir, causa accidentes y averías. Diciendo esto, García señaló a sus pies. Una gran cantidad de agua de nieve fluía sobre una superficie negra y era absorbida hacia el subsuelo. Todo este drenaje se procesa de forma dispersa. También podemos detectar obstrucciones en los canales mediante inspecciones periódicas. Es perfecto, murmuró Erina sin querer. Si no somos así de exhaustivos, el tren de alta velocidad no puede seguir corriendo en el país de la nieve, dijo García, y Yuja asintió en silencio. Ciertamente, música, nosotros tratábamos la nieve como un obstáculo. Derretirla, quitarla, eliminarla. Solo pensábamos en eso. Pero España está intentando coexistir con la nieve. Ante esas palabras, García entrecerró los ojos un poco. La nieve nunca desaparecerá. Entonces no tenemos más remedio que crear un sistema que pueda moverse aunque haya nieve. No era solo una teoría técnica. Era una diferencia en la cultura misma de enfrentarse a la naturaleza. En el tren de regreso desde la estación de Huesca, Erina miraba distraídamente el paisaje blanco fuera de la ventana. La tecnología de la que Finlandia se había enorgullecido hasta ahora no era un error. Pero España tenía una premisa diferente. Música: no luchar contra la nieve, sino vivir con ella. Era algo similar a la forma de hacer las cosas de Finlandia, pero totalmente diferente. En la forma de pulir la tecnología y acumularla, España priorizaba inquebrantablemente la seguridad y la confianza. Yuja, hay demasiado que podemos aprender. Ante las palabras que se le escaparon, Yuja respondió en voz baja. Parece que aún no ha terminado. El señor García dijo que el clímax de hoy es por la noche. Música. La noche. Aún no entendían el significado. Pero esa noche Erina y Yuja recibirían un impacto mayor que la tecnología única de España. Sería una experiencia que tocaría la filosofía misma de los españoles, no solo máquinas o ingeniería. Escena 5. La alianza en la noche de Madrid. Al terminar todo el itinerario de la inspección y regresar a Madrid, el cielo ya se había teñido completamente de azul marino. El lugar al que les llevó García fue el salón de un rascacielos con vistas a la ciudad. Al otro lado del gran ventanal, las luces de la Gran Vía y el horizonte de Madrid brillaban como joyas. Realmente, música, muchas gracias por su esfuerzo hoy. Las gotas de agua en los vasos sobre la mesa reflejaban la luz en silencio. Tanto Erina como Yuja tenían expresiones que mostraban que el impacto del día aún no se había ido de sus cabezas. Honestamente, ha superado mis expectativas, dijo Erina, soltando finalmente lo que había acumulado en el fondo de su pecho. Las medidas contra la nieve de España no son solo tecnología. Me ha dado la impresión de que el pensamiento, la filosofía y la cultura están integrados. Yuja también asintió. Nosotros creíamos que ganábamos en números, velocidad, resistencia al frío, reducción de costes. Sin embargo, lo que hemos visto hoy es que España sigue puliendo el valor que hay detrás de los números.
Ante esas palabras, Música García sonrió levemente. Nosotros también creemos que hay mucho que aprender de Finlandia. Materiales para climas fríos, diseño de rodadura en hielo, estructuras contra vientos fuertes. Música España tiene nieve, pero la calidad es diferente a la de su invierno. Por eso pensé que si combinábamos las fortalezas de ambos, podríamos crear algo mucho mejor. ¿Combinar? Erina inclinó la cabeza y Martínez manipuló su tablet para mostrar un documento en la mesa. En realidad, basándonos en la tecnología que les hemos mostrado hoy, queremos proponer el lanzamiento de un proyecto conjunto de alta velocidad hispano-finlandés. Ambos contuvieron el aliento. No puede ser. No esperaban que la inspección no fuera una simple explicación, sino que condujera a una propuesta de futuro música. ¿Esto? ¿Con nosotros? ¿Por qué? Preguntó Yuja. García respondió con calma. Los trenes de alta velocidad del mundo se utilizan en países con climas y culturas diferentes. Por eso, la tecnología que se completa solo en España tiene límites. Si fusionamos la tecnología de frío extremo del norte de Europa con la filosofía de mantenimiento preventivo de España, podríamos hacer realidad un tren de alta velocidad que no se detenga en ningún entorno. El corazón de Erina se sacudió violentamente. Hasta ahora, nunca había tenido la idea de compartir tecnología con otros países. La tecnología era competitividad, orgullo nacional, música y un activo del país que debía protegerse. Pero los ingenieros españoles miraban en una dirección completamente diferente. Por ejemplo, estas son las 3 fases del proyecto conjunto. Martínez deslizó la pantalla. Fase 1, intercambio de datos de nieve y estructuras. Fase 2, intercambio mutuo de ingenieros entre España y Finlandia. Fase 3, desarrollo básico de vehículos y líneas conjuntas. ¿Van en serio? La voz de Erina temblaba mezclada con sorpresa y emoción. Sí. Creemos que la cooperación, y no la competencia, es lo que construirá el ferrocarril de la próxima era. Las palabras de García se clavaron en su pecho. Pero había algo que preocupaba a Yuja. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. La tecnología que nazca de este desarrollo conjunto, ¿qué país la poseerá? ¿Cómo tratarán la propiedad intelectual? Era una duda natural. Lo normal sería que aquí comenzara una discusión compleja. Sin embargo, García respondió con una mirada directa. En principio, compartiremos toda la propiedad intelectual entre ambos países. Y además, tenemos la intención de hacerla pública al mundo en la medida de lo posible. ¿Pública al mundo? Sí. La alta velocidad transporta vidas humanas. La tecnología para la seguridad no es algo que los países deban acaparar. Creemos que debe ser un patrimonio común de la humanidad. Erina se quedó sin palabras. ¡Qué visión tan enorme! Finlandia también es una nación ferroviaria orgullosa. Pero la idea de priorizar el futuro del mundo sobre los intereses del país estaba fuera de su sentido común. Esa noche el apretón de manos que se intercambió con las luces de Madrid de fondo no fue una simple cooperación técnica, sino un intercambio de valores. Vamos a construir juntos un tren que supere el invierno. Música ante las palabras de García, Erina asintió con fuerza. Sí, Finlandia también colaborará con todas sus fuerzas. Lo que he visto hoy ha sido un impacto que cambiará mi vida. Música, quiero ver el final de este camino juntos. Yuja también rió. Tendremos que prepararnos para no perder ante la filosofía preventiva de España. La superficie del agua en el vaso se movió silenciosamente. Ese movimiento indicaba un gran cambio en el mundo, con un significado diferente al del café en el Ave Música. Pero el verdadero cambio comienza aquí. 3 años después, nacería un nuevo tren que atravesaría las tierras de España y Finlandia. Escena 6, 3 años después, el triunfo. Pasaron 3 años. El invierno en Finlandia fue más severo que nunca. Música. Temperaturas de menos 20 grados, ventiscas que robaban la visión, carreteras cubiertas por una capa de hielo y música hasta la superficie del puerto congelada en blanco. En medio de estas condiciones ferroviarias, las más duras del mundo, el nuevo tren entró silenciosamente en el andén. ¿Realmente está circulando? El cuerpo, vestido con líneas blancas y azules, llevaba las banderas de España y Finlandia grabadas discretamente en el lateral.
Su morro cortaba la nieve. Pero, de alguna manera, conservaba la suave belleza de las curvas del diseño español. El viento frío golpeaba las mejillas de Irina, que estaba de pie en el andén, pero el fondo de su pecho estaba ardiendo. Jefa Lautala, este es el informe final de las pruebas de conducción. Un joven ingeniero le tendió una tablet. En la pantalla aparecían cifras asombrosas. Incidentes por ventisca, reducción del 87% respecto al año anterior. Música, congelación de cambios de vía, 0, averías de vehículos por nieve, 0, tiempo de retraso en invierno, récord mínimo histórico. No puede ser. Una mejora tan grande. La voz de Irina temblaba. La filosofía de prevención española y la adaptación al frío de Finlandia. La fusión había superado un territorio que el sentido común de ambos países consideraba imposible. En la parte inferior del vehículo había aletas cortanieves de estilo español, diseñadas para desviar la nieve lateralmente y evitar que se enrollara con el flujo de aire. En los cambios de vía se había incorporado la circulación de agua caliente de la que García hablaba con orgullo. Incluso en el frío extremo de Finlandia, no se congelaba, y el agua sobrante caía inmediatamente al desagüe. Dentro del vehículo, los materiales de freno específicos para bajas temperaturas desarrollados por Finlandia funcionaban con bajo desgaste, y apenas había desviación en la distancia de frenado incluso en días de nieve. La filosofía de España y nuestra tecnología. Realmente se han mezclado, ¿verdad? Dijo Yuja dando unas palmaditas ligeras al cuerpo del tren. Sus ojos habían perdido completamente la duda de aquella reunión de hace 3 años. No se mezclaron. Las criamos juntos, respondió Irina, y él rió con timidez. Señora Lautala, la ceremonia está a punto de comenzar. Ante la voz del personal, los dos se dirigieron al lugar. Fuera del salón de la ceremonia, a pesar de la ventisca, muchos ciudadanos se habían reunido. Niños agitando banderas, ancianos mirando como si rezaran. El invierno en Finlandia hace que los problemas de transporte sean algo normal. Especialmente en las zonas rurales, se vuelve difícil ir a ver a la familia en invierno. Pero si existe este tren, podrán moverse libremente incluso en invierno. Jefa Lautala, su discurso, por favor. Animada, Irina subió al escenario. Su vista abarcaba a ciudadanos, ingenieros, funcionarios del gobierno y, en primera fila, a García y Martínez, que habían venido corriendo desde España. Irina respiró hondo una vez. Hace 3 años recibí un impacto en España. No fue por la tecnología, sino por la filosofía. La sala se quedó en silencio. Los amigos de España eligieron no hacer de la nieve un enemigo, sino vivir con ella. No arreglar si se rompe, sino prepararse para que no se rompa. Esa ideología dio a luz a este tren. García bajó la mirada suavemente. Hoy, al ver este tren correr seguro en medio de esta ventisca, me he convencido. La tecnología no es de los países, existe para las personas. Y la tecnología que es para las personas, cruza incluso las fronteras. Los aplausos estallaron. Pero Irina continuó. Finalmente, amigos de España Música, vuestra filosofía vive ahora aquí. Os lo agradezco de todo corazón. En el momento en que García asintió levemente, los aplausos de todo el recinto sacudieron el aire nevado música. Después el tren comenzó a moverse lentamente, avanzando recto, cortando la ventisca. Entre los pasajeros había una pareja de ancianos que ahora podría ir a ver a sus nietos cada semana, y estudiantes que habían renunciado a ir a la escuela por la nieve. Las sonrisas que mostraron no quedan en ningún informe. Pero para los ingenieros, ese fue el mejor resultado. Así, el proyecto conjunto de alta velocidad hispano-finlandés comenzó a moverse como una nueva línea ferroviaria para contrarrestar el invierno más duro del mundo. Pero esta historia aún no ha terminado. Porque este éxito despertará el siguiente desafío. Y ese desafío profundizará una vez más el vínculo entre España y Finlandia. Escena 7, el eco mundial y el vídeo. El nuevo tren que corrió con fuerza a través de la ventisca fue reportado ampliamente en las noticias de toda Finlandia. Al día siguiente, Irina y Juha asistían a una conferencia de prensa oficial en Helsinki Música. La prensa de todo el mundo se había reunido, y los titulares bailaban: el nuevo tren de alta velocidad para el frío extremo entra por fin Música en funcionamiento.
En el centro estaba Erina, ahora responsable técnica de los ferrocarriles finlandeses. Enderezó la espalda y caminó hacia los innumerables micrófonos. Esta apertura no ha sido lograda solo por Finlandia. Desde la primera palabra, la sala se quedó en silencio. Hace 3 años, cuando visité España, tenía la intención de ir a ver la diferencia tecnológica. Pero lo que vi allí fue una diferencia de filosofía. Los periodistas tomaron notas al unísono. Los ingenieros españoles no hacían de la nieve un enemigo, sino que pensaban en cómo vivir juntos. Y daban la máxima prioridad a los mecanismos para que no ocurrieran averías, continuando un esfuerzo inmenso para acumular seguridad. La prensa española presente en la sala contuvo el aliento. Nosotros aprendimos de esa idea. Y al fusionarse la tecnología de ambos países, ayer ese resultado corrió a través de la ventisca. La voz de Erina era pausada pero poderosa. A continuación, Juha dio un paso al frente. La filosofía de mantenimiento preventivo de España genera un valor que no aparece en los números. 0 retrasos, 0 averías. Este 0 no es solo un récord, es el valor invisible de la tranquilidad de los pasajeros. La prensa asintió. Creemos que la cooperación entre Finlandia y España se convertirá en un modelo de ferrocarril que cruza fronteras. Cuando terminó la rueda de prensa, los jóvenes ingenieros corrieron hacia ellos. Jefa Lautala, sobre el control del sistema de aspersión de agua caliente, estamos pensando en implementar el algoritmo de estilo español en la próxima actualización música. Hemos mejorado aún más la resistencia al frío del sistema de drenaje de los cambios de vía para adaptarlo a las especificaciones de Finlandia. Sus ojos brillaban. No era solo orgullo por la tecnología, sino la alegría de estar conectados con alguien más allá de las fronteras. Sois todos maravillosos. Transmitir este proyecto a la siguiente generación es nuestra misión, dijo Erina, y los jóvenes hincharon el pecho. La figura de los ingenieros que vi en España aquel día ahora está echando raíces dentro de nosotros. Al pensar eso, el fondo de su pecho se calentó. Esa noche, cuando el cansancio de la ceremonia empezaba a aparecer, el smartphone de Erina vibró. Un vídeo. Erina pulsó el botón de reproducción y las imágenes comenzaron a fluir. En la pantalla, el nuevo tren de Finlandia corría en medio de la ventisca. Apartando la nieve sin temblar, sin detenerse, simplemente avanzando en silencio. A continuación, aparecieron los pasajeros sonriendo sentados en el vagón. Un abuelo y su nieto cogidos de la mano. Una niña abrazando su mochila escolar mirando por la ventana. Y finalmente se mostró la pantalla de datos, tiempo de retraso en invierno, mínimo histórico. Accidentes graves en invierno, 0, satisfacción de los usuarios, máximo histórico. Erina se tapó la boca sin querer. Al final del vídeo, se había grabado la voz tranquila de García. Los números son importantes, pero lo verdaderamente importante son las personas que están al otro lado de esos números. El ferrocarril que habéis construido está cambiando la vida de las personas. Sentíos orgullosos. Una lágrima recorrió silenciosamente la mejilla de Erina. El valor que no se puede sacar con cálculos. Eso es lo que me enseñó España. Fuera de la ventana, la ciudad en invierno recibía la nieve en silencio. La tranquilidad que el ferrocarril había creado ciertamente se estaba extendiendo por la ciudad. Esa escena era la prueba de una cadena de confianza que no se podía expresar con números. Pero esta historia aún no termina. Unas semanas después a García, que estaba en España, también le llegaría un reencuentro. Este sería un reencuentro no solo como técnicos, sino como compañeros para dibujar juntos un nuevo futuro. Escena 8. La llamada del Ártico. Semanas después de la apertura en Helsinki, en la oficina del Instituto de Investigación Ferroviaria en Madrid, García organizaba documentos solo, envuelto en el silencio de la noche. De repente la esquina inferior derecha de la pantalla del ordenador brilló y llegó una notificación de correo. De Erina Lautala. Señor García. Es un vídeo un poco largo, pero por favor, véalo. Quiero transmitirle cómo ha crecido la semilla que ustedes sembraron. En el momento en que leyó esa frase, una calidez recorrió la espalda de García. ¿Crecido? Se sentó profundamente en la silla y pulsó el botón de reproducción.
Lo primero que apareció fue Helsinki temprano en la mañana, con el aliento blanco soplando. De entre la gran nube de nieve apareció el nuevo tren. Esa silueta era una fusión de la línea que diseñaron en España y la robustez de Finlandia. En el primer tren de ayer, entraba la narración de Erina. El vídeo entrevistaba a los ciudadanos. Hasta ahora no podía ir a casa de mi nieto en invierno. Pero ahora puedo ir todas las semanas. Los días de ventisca no tenía más remedio que faltar al trabajo, pero ahora puedo ir a trabajar normalmente. Estoy feliz de poder ir a recoger a mi familia. Ya no tengo miedo al invierno. En los extremos de las palabras no habitaba solo un «se ha vuelto conveniente». Era la sensación real de que la vida misma había cambiado. Las siguientes imágenes eran de los jóvenes ingenieros finlandeses trabajando en las cocheras. La idea de la prevención que nos enseñaron en España al principio me pareció un poco extraña. Pero desde que la introdujimos, la tasa de averías ha disminuido drásticamente. Ahora puedo explicar incluso la razón por la que no se rompe. Sus expresiones eran de orgullo y miraban directamente al futuro. Las caras de aquellos jóvenes que vinieron a España flotaron en su mente, y García sonrió sin querer. La imagen cambió y apareció Erina hablando en su oficina. Señor García, ¿recuerda las palabras que dijo hace 3 años? Empezó a hablar en voz baja. La tecnología no es historia, es algo que se cría y se continúa. Yo por fin he entendido esas palabras ahora. En la pared detrás de Erina había planos mezclados en finlandés y español, y notas escritas por los jóvenes mientras discutían estaban esparcidas. Y una cosa más, Erina sonrió suavemente. Mirar a las personas que están más allá de los números. Su proyecto nos salvó con esas palabras. En la pantalla se mostraron los datos de operación. Tiempo de retraso mínimo histórico. Número de pasajeros en invierno máximo histórico. Tasa de averías reducida drásticamente. Clasificación de seguridad más alta de la historia. Pero el vídeo no terminó solo con números. Padres e hijos subiendo al tren cogidos de la mano en la nieve. Amantes riendo mientras miran por la ventana. Un anciano de pelo blanco arreglando la bufanda de su nieto sentado en el asiento. Señor García. Esta es su tecnología. Los números son solo una prueba. El verdadero resultado. Erina miró a la cámara y sonrió, es que hoy también pueden subir a este tren con tranquilidad. Ese es el valor que ustedes han dejado. Cuando terminó el vídeo, la sala de reuniones quedó envuelta en silencio. García cerró los ojos lentamente. Lo que empujaba en el fondo de su pecho no era orgullo ni sensación de logro. Era simplemente la realidad de haber podido proteger a las personas como ingeniero. Aún no ha terminado, ¿verdad? García cerró la pantalla y dirigió su mirada fuera de la ventana. Las luces del AVE que corría a lo lejos iluminaban silenciosamente la ciudad de noche. Lo que ese vehículo había acumulado desde hace décadas ahora estaba floreciendo en Finlandia. Tengo que pasarlo aún más a la siguiente generación. En el fondo de su pecho, nacía lentamente una nueva determinación. Y unos días después, llegó un aviso a sus manos. Lanzamiento oficial del segundo proyecto conjunto hispano-finlandés. Era el comienzo de un nuevo desafío. Su historia continuaría corriendo silenciosamente hacia el futuro. Escena 9, el destino final, Círculo Polar. Unos días después por la mañana, un sobre colocado sobre el escritorio de García le anunciaba silenciosamente su nuevo destino. Solicitud de asunción del cargo de asesor técnico del plan ferroviario del Círculo Polar Ártico Hispano-Finlandés. Música. En el momento en que vio el nombre del proyecto, García contuvo el aliento. ¿Círculo Polar Ártico? ¿Vamos a ir hasta allí? Al desplegar el mapa, una línea azul se dibujaba atravesando la región de Laponia, en el extremo norte de Finlandia, y yendo aún más al norte. Ese es un mundo que supera los 30 grados bajo cero. Un lugar donde el sol no sale en invierno y donde toda la tecnología ferroviaria llega a su límite. Pero estaba a punto de comenzar un plan para pasar un nuevo tren por la zona más severa del mundo. Al mismo tiempo en Helsinki, Erina y Juha miraban los documentos con una expresión mezcla de tensión y emoción música. Este es el primer esquema del tren de alta velocidad del Círculo Polar.
La punta del dedo de Erina tocó una línea que pasaba desde Helsinki a través de Oulu y Rovaniemi, llegando finalmente al círculo polar. Habrá mucha gente que diga que es una locura. Pero nosotros logramos hace 3 años un desafío que parecía aún más loco. Juha cerró los documentos riendo. Aquella vez, los españoles pensaron primero en la razón para hacerlo, no en si podían hacerlo o no. Esta vez es nuestro turno, ¿no? Erina asintió en silencio. Sí. Para que la gente del Círculo Polar pueda acceder a la atención médica incluso en invierno, para que los suministros lleguen sin interrupción, y para que los jóvenes quieran quedarse en su tierra natal música. Era un plan grandioso, pero era el futuro que la gente de Finlandia deseaba más que nadie. Una semana después, García aterrizó en el aeropuerto de Helsinki. A través del cristal del vestíbulo de llegadas, la nieve bailaba. Parecía una lluvia de flores de bienvenida. Señor García. Al girarse hacia la voz, Erina y Juha venían corriendo. Realmente ha venido. Solo podíamos pedírselo a usted. Para construir un tren que no se detenga ni en la tierra del límite extremo. García sonrió amargamente, pero su pecho se calentó. ¿Qué va? Yo solo no puedo hacerlo. Pero pensé que con ustedes sí podría. Con esa frase, los tres rieron al mismo tiempo. Los ingenieros finlandeses a los que una vez se les mostró la diferencia, y el ingeniero español que una vez reafirmó su filosofía música, estaban a punto de desafiar de nuevo hombro con hombro. Esa noche en un bar tranquilo del norte de Europa, los tres comenzaron la primera discusión del proyecto. En el círculo polar, la humedad es extremadamente baja y el metal se vuelve frágil. Habrá que revisar desde los materiales del cuerpo. El sistema de freno se basará en el diseño resistente a la nieve de España, pero habrá que combinarlo con la resistencia al frío de estilo finlandés. Música y por encima de todo, si hay una pequeña avería, el rescate tardará horas. Tenemos que crear un mecanismo que no se detenga bajo ningún concepto. El calor humano se extendía lentamente en el interior silencioso del local. Este es un trabajo para construir un tren sin precedentes en el mundo. García se convenció silenciosamente en el fondo de su pecho. Pero, ¿no es eso precisamente el sueño de un ingeniero? Al salir del local, la nieve caía suavemente y se acumulaba. Mirando el suelo blanco iluminado por las farolas, Erina murmuró: «Señor García, yo pienso. El ferrocarril no es solo algo que corre sobre rieles. Es un camino que conecta el futuro de las personas». García miró al cielo un momento y luego respondió con calma. «Yo siempre había pensado solo en proteger a las personas con la tecnología. Pero al conoceros, me he dado cuenta. El ferrocarril tiene el poder de hacer avanzar la vida de las personas». Bajo la nieve que seguía cayendo, las sombras de los tres se extendían alineadas. Así España y Finlandia comenzaron a caminar de nuevo hacia el segundo desafío, la gran empresa nunca antes vista de un ferrocarril que atraviesa el círculo polar ártico. En el comienzo solo estaban los pensamientos de 3 ingenieros. Pero pronto eso involucraría a muchos compañeros, movería a las naciones y mostraría al mundo un nuevo futuro ferroviario. Y tú seguramente redescubrirás al final de esta historia la respuesta de que la tecnología en la que crees cruza fronteras y crea futuro música. ¿Qué te ha parecido el vídeo de hoy? Por favor, cuéntanos tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta música.